Muy bien, Jimmy. Muchas Perfecto, gracias por la entrevista. muy bien. A ver, don Edgar, mire, está, digamos que en suspenso si la Asamblea trata o no el proyecto, porque como usted debe estar informado, hay un informe no vinculante que le dice al CAL no le dé trámite porque no hay unidad de materia, etcétera, etcétera. Devuélvalo, que lo envíen por separado. Pero bueno, eso es una cosa, pero a lo mejor de noche, con 4 votos contra 3, se discute en el Pleno. Pero independientemente de eso, se discuta o no el proyecto como está, mi pregunta es, la CTE, ¿cómo lo ve? ¿Cómo analizó la parte laboral sobre todo? Bueno, reitero el agradecimiento, estimado Jimmy, y un saludo para todos los que siguen a través de este prestigioso canal y emisoras que tienen una sintonía nacional e internacional. Mire, nosotros ya tenemos algunos elementos sobre los cuales el día de mañana la Directiva Nacional de la Confederación va a discutir y analizar este proyecto que hasta el día viernes lo desconocíamos, lo que habían solamente era, lanzaban algunas ideas, algunos criterios, pero ya en el fondo nosotros sabíamos cuál era la verdadera intención que existía con este proyecto de ley, que de oportunidades no tiene nada para los trabajadores ni para los cerca de 6 millones de ecuatorianos que hoy nos encontramos en el desempleo y en el subempleo. La oportunidad sigue siendo para los mismos de siempre, para el sector empresarial y con ello la gran acumulación de capital. Entonces, ¿qué nos espera? Primero, a nuestro entender, inicialmente creemos de que el gobierno nacional carece de dos elementos. Primero, no tener la visión en el sentido social, en el sentido de que el proyecto es para generar empleo y el empleo no tiene que ser en base a una precarización laboral, sino tiene que ir en base justamente a buscar salidas para el desarrollo económico y social de los ecuatorianos y del mundo. Segundo, dada la connotación del proyecto, imagínense 200 páginas, 173 articulados, en que incluyen leyes orgánicas y también ordinarias, ¿qué conlleva? A que estamos provocando una desinstitucionalidad en cuanto a lo que tiene que ver un proyecto en concreto, es decir, se está violando la norma constitucional. Por lo tanto, no sabemos o desconocemos si lo hizo con esa intención de que la Asamblea Nacional lo archive o lo devuelva para entrar a otro tema que tiene que ver con la consulta popular. En tal sentido, pues de las dos maneras, el gobierno nacional, el señor presidente de la República, ha cometido, a nuestro entender, un error que tiene que ver justamente con un proyecto que a nosotros lo consideramos bastante acelerado. Aunque se trate de una especie de código paralelo que no necesariamente interviene o toca las normas que hoy rigen y que cobijan a 3 o 3 y pico por ciento de cada 10, 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen trabajo fijo, aunque no tenga nada que ver lo uno con lo otro. Mire, esa es la situación en la que se ha debatido el Ecuador durante estos 83 años de vigencia del Código de Trabajo. Es decir, se formuló un código de trabajo que ha sido reformulado constantemente en 83 años de vigencia. Se ha condicionado a cada uno de los gobiernos que han venido en el Ecuador, pero siempre en detrimento de las leyes que benefician a los trabajadores y en beneficio de los mismos de siempre. Esa es la situación, ese es el verdadero sentido. No se trata de tener una ley paralela, no se trata de generar leyes, no se trata justamente con grandes decisiones políticas querer aportar al desarrollo nacional del país con un trabajo digno, no con un trabajo que en este momento deja mucho que desear en el proyecto que lo ha presentado a la Asamblea Nacional el señor presidente de la República. Bien, siendo así, no sé si la posición de ustedes sea no tan radical, ¿ah? No tan radical, es decir, puede ser que le encuentren cosas positivas al proyecto a las que apoyarían y otras que definitivamente atentan contra los derechos adquiridos, serían regresivos, etcétera. ¿Ustedes han encontrado algo positivo en esa norma? O, digamos, en lo tributario puede ser que hayan encontrado algo bueno, ¿no?
Mire, Jimmy, nosotros en nuestra independencia de clase nos corresponde justamente hasta agotar o hacer todos los esfuerzos posibles para que se cambie esta intención Ujú. y llegar a grandes acuerdos nacionales. La situación no está en favorecer a un determinado sector, sino actuar en función del país. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario o fortalecer el código actual bajo algunas normativas que están, como por ejemplo la contratación a tiempo parcial, Ujú. o también otras modalidades que existen ahí. O también sería justamente presentar, y que eso lo vamos a discutir mañana, un plan alternativo o un proyecto alternativo en donde justamente de alguna manera los trabajadores nos sintamos representados en ese proyecto de ley o en esa propuesta. ¿Qué tipo de propuesta sería esta alternativa, como dice usted, señor Sarango? Mire, Jimmy, la generación de trabajo efectivamente no pasa por un decreto, Ujú. no pasa por una ley, pasa por grandes decisiones, pasa porque el sector empresarial, por el sector patronal, conozca que la mano de obra de los obreros ya llama a incrementar su capital. Es decir, mientras exista oferta y demanda, hoy efectivamente los trabajadores nos encontramos en una gran demanda de fuentes de trabajo, pero no por ello el otro sector debe de aprovecharse de esta situación en tiempos difíciles para entregarnos o lanzarnos un proyecto o una propuesta que en nada beneficia a los trabajadores ni a los ecuatorianos. Debemos ser y avanzar a una equidad que justamente venga a marcar el punto, lo como decía hoy el ministro en la mañana, debe ser histórico. Avancemos en esos procesos históricos, pero avancemos con responsabilidad y tendiendo un poco a la equidad. Ese es el elemento fundamental. Luego tenemos justamente que en la generación de empleo, ninguna empresa en la historia, estimado Jimmy, ha quebrado. Lo que han habido ha habido fuga de capital a otros países donde la mano de obra es más barata y por tanto, o concomitante a ello, les favorece al sector empresarial por la acumulación de capital. Estamos pensando entonces en función de capital y no en función de los intereses nacionales. ¿Cómo está Edgar? Le saluda Alondra Santiago, buenos días. Edgar, escuchándolo, me remonto un poco al gobierno de Lenín Moreno. El otro día tuvimos al ex ministro, ¿verdad? Era el ministro del gobierno de Lenín Moreno quien estuvo aquí, ¿verdad? Andrés Madero estuvo aquí presente y estuvimos hablando precisamente que en el gobierno de Lenín Moreno también se propusieron reformas laborales, pero que al final no se llevaron a cabo, digamos que dice él por octubre de 2019 y después vino la pandemia, ¿no? Pero que estas reformas laborales también tuvieron sus puntos de contradicción entre los trabajadores. Ahora viene esta también y también hay puntos de contradicción y cosas que no se pueden aceptar, por supuesto. Pero principalmente quería conversar con usted sobre todo en las alternativas para quienes están en la desocupación, sobre todo para los emprendedores, cómo es que se puede progresar en un país donde tal vez no se le da mucho apoyo a los emprendedores y sobre todo cómo se logra la reactivación económica cuando no hay plazas de trabajo tampoco y no hay posibilidades y mucha burocracia para aquel que quiere emprender, ¿no? Buenos días, ¿Cómo Ronda. está? Es una pregunta muy buena, porque de hecho parte de lo que usted ha manifestado, querer o tener la voluntad para aportar al desarrollo nacional parte por deponer algunas actitudes que se habían generado. Si se quiere, acuerdos que se llegó en el 2019, justamente tenían que ver con ello, pero tampoco nos pudimos poner de acuerdo porque usted no puede considerar un emprendimiento o un nuevo emprendimiento a una empresa, una transnacional como la Coca-Cola que va a poner una sucursal en el Puyo, por decir algo. Es decir, ¿cómo podemos llamar a ese nuevo emprendimiento? Los nuevos emprendimientos tienen que partir justamente por las necesidades de los ecuatorianos que tienen para poder subsistir y poder generar uno que otro trabajo y de alguna manera justamente empezar a incrementar el trabajo en los sectores más desprotegidos del país y a los que nos encontramos en el desempleo. Entonces, por ahí pasa la situación, mi estimada Alondra. Lo otro tiene que ver justamente con lo que usted lo ha manifestado. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica como Confederación de Trabajadores del Ecuador y ese ha sido nuestro planteamiento al interior del Consejo de Trabajo y Salarios.
que nos corresponde dar derechos, mejorar derechos a aquellos que ya los tienen. Aquellos que están hoy tienen al menos ese privilegio de tener trabajo, pero también tenemos la gran responsabilidad de buscar alternativas viables para que los cerca de 6 millones hoy que se encuentran en el desempleo y en el subempleo tengan acceso a ello. Pero esta condición no implica justamente arrinconar al trabajador a un trabajo precario, sino con dignidad, un trabajo donde él se sienta que su familia está justamente respaldada por un trabajo adecuado, por un trabajo en donde él desarrolla, y por ese desarrollo o esa entrega de la mano de obra, él tiene un salario que más o menos le lleva o le conlleva a vivir a él y su familia. Y hablemos también de otras propuestas que tal vez se salen del debate o no, están ahí dentro del debate de este proyecto, pero hablemos de las propuestas de, por ejemplo, el salario mínimo. Hablemos de que se propuso subirlo a $500. En el 2020 todavía el ministro de Economía, Mauricio Pozo, hablaba, y esos eran los titulares, que la opción de salario básico del 2021 se mantenga en $400 y esto ganaba terreno. Pero después vinieron las propuestas a 500, etcétera. Yo me acuerdo que usted decía que, que no se ponían tal vez de acuerdo dentro de la Confederación de Trabajadores, pero que también hasta ahora lo que se había mostrado es que esto era una muestra de explotación laboral. El tema del salario realmente es importante para todos los trabajadores y tal vez, no sé si usted está de acuerdo conmigo, yo no veo hacia dónde va esta propuesta de campaña de subirlo a $500. ¿Cómo se puede lograr con toda la situación económica del país? ¿Qué pasa si no se llega a esto, Edgar? Mire, Alondra, a mí me parece que ese es un caso cerrado. Yo también lo hemos tratado ya en una delegación que estuvimos con el señor ministro del Trabajo. Es una propuesta del gobierno central, del presidente de la República, y parece que en ese punto ya no tenemos nada a discutir, sino ponernos de acuerdo cuál será el incremento a partir desde este año, del próximo año, ¿no? Entonces, hasta llegar a los $500 que es la propuesta. Lo importante aquí es justamente buscar una alternativa para aquellos que no se han generado también un incremento salarial por más de 10 años. Hay que buscar salidas, pero lo más importante aquí en cuanto a lo que tiene que ver con este proyecto de ley de oportunidades es eso, buscar un salario adecuado. Ninguna empresa ha quebrado y veamos en toda la trayectoria del desarrollo de la economía de hace más de 200 años, con el aparecimiento de la revolución industrial en Inglaterra, ahí comienza ya a generarse justamente la oferta y demanda y por tanto la explotación de la mano de obra. Desde ahí acá no ha habido una empresa que ha quebrado. Lo que ha habido son, valga también la oportunidad, empresarios irresponsables, pero eso ya no pasa por nosotros, sino pasa justamente por las situaciones que se generan en esas instancias de económicas. Entonces, nosotros estimamos que en pleno siglo XXI no podemos tener un proyecto regresivo, sino un proyecto que sea justamente que vaya acorde con los avances de la ciencia, la tecnología, y en donde los trabajadores y sus hijos tengan acceso a estas tecnologías y a oportunidades de desarrollarse como seres humanos. Jaén les saluda, muy buenos días. Unas consultas breves para cerrar la entrevista. ¿Cómo está la unidad del movimiento sindical? Sabemos que siempre hay conflictos, como en todo sector en el Ecuador, pero creo que al menos ante un proyecto tan importante de reforma laboral, creo que el más importante de los últimos años con respecto a esta temática, al menos conllevaría la unidad de la fuerza sindical, ¿o no es así? Porque, por ejemplo, vemos que la CUT, al parecer, va a respaldar este proyecto de gobierno. ¿Cómo están? ¿Han conversado? ¿Han levantado el teléfono? ¿O sigue quizás esas disputas internas entre dirigentes sindicales? Omar, muy buenos días. La unidad, las grandes unidades que se han tejido en la historia del movimiento obrero en el país pasan justamente por grandes acuerdos. El programa o la propuesta que presentó la Confederación de Trabajadores del Ecuador cuando se constituye el Frente Unitario hace 45 años atrás, justamente está encaminada a buscar una salida no solamente puntual,
no solamente en base a una política reivindicativa, sino a buscar alternativas para la transformación social, política y económica del país. De allí acá, poco a poco, se han venido buscando elementos que trastocan ese objetivo y, por tanto, es necesario retomar. Usted ha puesto en la mesa de discusión un gran tema. Entonces, pongámonos de acuerdo en temas mínimos, pero este momento, como siempre, la Confederación ha estado abierta para los diálogos, grandes diálogos, no solamente diálogos comunes, no solamente diálogos de sordos, sino diálogos que nos lleven a buscar esos objetivos y que vayan avanzando justamente a buscar un equilibrio en estas fuerzas sociales y económicas que hoy en día, en pleno siglo XXI, trastocan justamente las grandes decisiones y la voluntad de los pueblos. Muy bien, gracias a don Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE.